Bueno, este tema es un poco difícil. Difícil porque suena un poco golpeadito. Y la gente hoy día en la sociedad es bien sensitiva. No quiere que se les diga nada malo. Solamente se les puede decir lo bueno. Y dentro de ese punto de vista es muy fácil hablar del cielo y del amor de Dios y la vida que va a haber en el cielo. Pero es bastante difícil hablar del infierno y el lado opuesto del cielo y lo que va a ocurrir en el infierno. ¿Y quiénes van al infierno? Eso es bien complicado. Incluso la frase vete al infierno se usa como una mala expresión para ofender a alguien. Y es bien delicado el asunto. Lo importante que sentí hoy y que me da confianza para hablar aquí ahora es que todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo, ¿verdad? ¿O alguien de aquí está pensando ir al infierno? ¿No? No, entonces no voy a tener problema con hablar del infierno, ¿verdad? Porque no nos va a molestar eso, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que este tema es bien importante tocarlo, aunque sea de vez en cuando, y acordarnos que lo que está en la palabra de Dios es la verdad. Vengo hablando de eso, mostrando el camino a Dios, mostrando la verdad, mostrando la vida. Entonces, estas son verdades. No es un mito, no es algo que está en la mente ni algo que alguien inventó. Está en la palabra de Dios. Eso lo hace real, eso lo hace cierto. Y eso, por ser verdad, por ser cierto, por ser real, nos hace a nosotros o nos obliga a nosotros pensar en eso. Y sabe que el diablo es el diablo, ¿verdad? Y poquito a poco le va diciendo a uno que se vaya acomodando en su vida y que se vaya acomodando en su vida hasta el grado de que por cuántos años no he pensado que existe el infierno. Y él trata de que uno no hable de eso. Y cuando un miércoles iba a dar el estudio sobre Satanás y los demonios, una hermanita se me levantó y dijo, hermano, me hubiera dicho que iba a hablar del diablo y los demonios, no vengo ahora. Porque cada vez que oigo ese tema, a mí me da miedo y no puedo dormir. Usted necesita a Jesucristo, le dije yo, ni que arrepentirse, porque esa es la paz que Dios da. Es una seguridad de que en la eternidad hay condenación y hay salvación, pero yo estoy dentro de los salvos, no dentro de los condenados. Y si yo estoy dentro de los condenados, sí hay que afligirse. Y llore y mire qué hace, porque está en problemas. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, las cosas cambian. Y yo he usado ese versículo como base. ¿Lo tienen ya? Mateo 10, el versículo 28. ¿Quieren leerlo conmigo todos juntos? Mateo 10, capítulo 10 de Mateo y el versículo 28. Y si lo encuentran y quieren, ustedes están de acuerdo, pueden ponerse de pie y leemos juntos este pasaje. San Mateo 10, el versículo 28, lean conmigo, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otra vez. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre que estás en gloria, aquí tenemos un versículo que habla bien claro. Y Señor, estamos ahorita para explicar este pasaje, para hablar de este tema sobre el infierno. Y quiero pedirte tu dirección, Señor, para que yo no diga nada de mi propia cuenta, sino que sea tu Espíritu hablando a través mío. Y para que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos acerca de lo que esa palabra y ese lugar significa para nosotros y lo que implica, Señor, el que hayan tantas personas en condenación en este tiempo y cuántos miles mueren a cada rato sin saber las verdades eternas o sin haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Pido, Señor, tu control en todo lo que hagamos en este momento y lo que se hable, Señor, sea exclusivamente tu palabra y tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Solo quiero recordarles, hace poco prediqué un mensaje acerca de esto,
La Biblia es clara en que nosotros como personas estamos compuestos de tres cosas. Lo primero, lo que se llama cuerpo. Segundo, lo que es el alma. Y tercero, lo que es el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y para ponerlo así bien simple, el cuerpo nosotros lo conocemos, porque eso tiene que ver con la materia y el físico que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros posee ese cuerpo. Pero aparte de eso está el espíritu. El espíritu es ese aliento de vida, la vida de la persona. Dios, cuando hizo al hombre, dice que sopló en su vida, en su nariz, aliento de vida. Y esa es la vida de nosotros. Pero aparte también tenemos el alma. Y el alma es que Dios no solamente nos creó y nos dio vida. Eso lo hizo con los animales, lo hizo con las plantas, lo hizo con las cosas del mar. Él le dio vida y le dio cuerpo a ellos. Pero a nosotros no solo nos dio cuerpo y vida, sino que nos dio también alma. Y el alma es el centro de nuestras emociones, dicen algunos. Pero el alma en sí es la imagen y la semejanza de Dios. El alma tiene tres características: tiene inteligencia, tiene sentimientos y tiene voluntad. Lo que sucede con el tema que voy a desarrollar hoy tiene que ver con esas tres cosas. Porque cuando el hombre pecó, heredamos la muerte. Y entonces cuando nosotros morimos físicamente hay separación. La Biblia dice claramente que el espíritu regresa a Dios quien lo dio. El polvo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios quien lo dio. También dice en la Biblia, Dios hablando, dice: todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Es el alma el que pone en problemas nuestro cuerpo y nuestra vida, porque el alma es el que con su inteligencia usa la inteligencia no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Nuestro pensamiento, dice la Biblia, que es de continuo solamente al mal. Usamos los sentimientos, pero con nuestros sentimientos podemos amar y podemos odiar, y decidimos más bien odiar en lugar de amar. Por un tiempo o por temporada decimos te amo, pero por otra temporada decimos ya no te quiero mucho, después decimos ya no te quiero, y después como que te rechazo, después como que, ¿cuál es lo último? Te odio hasta la muerte. Si me lo encuentro lo mato, dicen, ¿verdad? Son los extremos, desde un gran amor hasta un gran odio. Nuestros sentimientos son traicioneros y nosotros mismos no podemos confiar en nuestras emociones, porque esas emociones nos traicionan. Un día amanecemos con una sonrisa de oreja a oreja y otro día amanecemos con una cara así bien larga. No pasó nada, solamente nos despertamos así. Cada vez varía. Lo interesante es que nuestra alma tiene una palabrita que se llama concupiscencia, un ingrediente que se llama concupiscencia, y esa concupiscencia es el apetito desmedido de cometer pecado. Entonces cada vez está eso trabajando y martillando en nuestro ser, y nos está pidiendo que hagamos lo malo y que nos portemos en rebelión con Dios o contra Dios. El alma nos pone en problemas a nosotros, porque parte del alma es la voluntad, y la voluntad es la que decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces Dios le dijo: el día que comieres de este árbol vas a morir, obedeces o desobedeces. Ese árbol es la señal de obediencia o desobediencia. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Hoy día tenemos el mismo reto. No solo Adán lo tuvo, hoy lo tenemos nosotros. Dios dice: obedece, guarda mis mandamientos, sírveme, y nosotros libremente decidimos no hacerlo, decidimos desobedecer y portarnos mal. Entonces, el alma está en problemas, porque el día que el hombre murió en pecado, murió espiritualmente, el alma que Dios puso está destituida de Dios. Y no hay manera de pertenecer a su gloria y a su reino, porque el pecado nos puso en condenación. Entonces, esto es lo que sucede. Viene un día cuando nosotros vamos a morir, y en la muerte se separa, el cuerpo va para un lado, el espíritu para Dios, y el alma va para otro lugar. Pero más después existe la resurrección de los muertos, donde
el espíritu, el alma y el cuerpo se vuelven a juntar y resucitan. Entonces yo quiero aclarar este tema del infierno y comienzo con eso porque para muchos es una incógnita lo que hay aquí, porque es algo que parece algo místico, porque no tenemos la evidencia. Y recuérdense que nosotros somos materia y creemos en lo que vemos, pero en lo que no vemos tenemos problemas. Por eso es que nuestra salvación es más centrada en lo que es la fe que en lo que vemos nosotros, ¿verdad? Entonces, la Biblia usa este término infierno. Y yo traté de poner algunas cositas ahí, me pongo a jugar a veces con el PowerPoint. No sé, ya observaron el dibujo, pues. Ahí hay algunas palabras. Arriba tengo la primera palabra que aparece en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la palabra que aparece se llama Seol. En griego la misma palabra Seol, pero ya traducida en griego, se llama Hades. Entonces usted va a encontrar Seol en el Antiguo Testamento, pero ya no lo encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, sino que en griego. Entonces en griego usted va a encontrar la palabra Hades, pero la función es la misma, el lugar es el mismo, no cambia nada, solo el nombre. En vez de decir Seol, dicen Hades en griego. Y abajo puse en el cuadro grande la palabra infierno. ¿Qué creen que es infierno? La palabra Seol en hebreo y Hades en griego se traduce en español infierno, así de simple, infierno. De modo que cuando nosotros hablamos de esto, voy a cerrar prácticamente estas 5 que están aquí, estas 5 palabras. Cuando se menciona eso en la Biblia, tenemos que pensar o leer el contexto y ver el hilo de pensamiento con que está hablando. Porque así vamos a saber si está hablando del Seol, del Hades, del infierno, de la tumba o del sepulcro. Entonces, porque son las mismas palabras prácticamente. Todas las palabras esas tienen que ver con la misma cosa. Son una especie de cárcel. ¿Qué pasa con la cárcel? Usted lo meten ahí. Si no viene alguien a abrirle la puerta, usted no sale nunca. Porque está garantizado que usted va a estar ahí, aunque algunos se han escapado, ¿verdad? Pero créanme que de ese tipo de cárcel nadie se escapa. Porque este tipo de cárcel es algo que no lo podemos ver materialmente porque es espiritual. Entonces, trato de usar estas palabras, infierno, como algo central, que puede implicar en la Biblia tumba, Hades, Seol o sepulcro. En cualquier parte que ustedes encuentren estas palabras, están hablando del mismo lugar. Es como una especie de cárcel. Entonces, cuando usted, si ha tenido la experiencia de tratar con algún testigo de Jehová, ellos descartan Seol, Hades, infierno, las descartan completamente. Y dicen que todas esas palabras tienen que ver con sepulcro y tumba. Entonces, para ellos el infierno es el cementerio. Y muerto el perro se terminó la rabia. No hay vida después de la muerte. ¡Bum! Lo enterraron. Se llamaba, decían alguien en El Salvador, ¿verdad? Ya no es. Entonces, es bien importante para nosotros saber eso, ¿verdad? Que cuando aparece eso en la Biblia, no solamente nos centremos en esas palabras, sino miremos el contexto de qué está hablando y así vamos a enfocarnos en ello. Yo quiero hablar de unas 3 o 4 cositas aquí. Primero, las diferencias que hay entre ellas. Realmente las podemos dividir en 3 partes. Voy a usar estas 3, lo que es infierno, Hades y Seol. La voy a usar de una manera, sepulcro y tumba de otra manera y luego el lago de fuego de otra manera. O sea, vamos a tener 3 divisiones aquí. Primero, hablemos de lo que es el sepulcro y la tumba. Si usted está anotando, anote esta definición de sepulcro o tumba. Es definición mía. Si va al diccionario, va a ser un poquito diferente tal vez. Pero el sepulcro o la tumba se llama al lugar donde descansa el cuerpo para volverse al polvo. Eclesiastés habla de eso. Y el hombre vuelve al polvo de donde salió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros morimos, recuerde la definición
de muerte. ¿Se acuerdan ustedes qué es muerte o no se acuerdan? Muerte significa separación, separación. Entonces lo que hay cuando nosotros morimos es una separación. Por ejemplo, cuando nosotros morimos físicamente, se separa el cuerpo con el alma y el espíritu regresa a Dios. Nosotros sabemos que el cuerpo vamos y lo metemos ¿dónde? En el sepulcro, o le podemos llamar tumba, como querramos, ¿no? Ahí metemos el cuerpo, pero ese cuerpo ya no tiene vida, solamente es un estuche donde existía el alma y se mantenía vivo por el espíritu que Dios había puesto en él. Pero Dios quitó el aliento de vida, ¡pum!, se murió bien muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este cuerpo, ya sin vida, toma al máximo 24 horas para entrar en descomposición. Y comienza a deteriorarse y a deteriorarse hasta el punto que a los 7 años yo trabajé de sepulturero un tiempo en San Juan y se podía sacar, cuando hacíamos el hoyo para enterrar a algún muerto, ahí encontrábamos huesos de alguien que en un tiempo estuvo ahí. A veces no se encontraban ni señales, ni huesos, ni nada, solo se encontraba el pelo. Pareciera que el pelo es lo último que se deshace, pero realmente la persona desaparece y se hace el puro polvito, 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 y usted no se da cuenta, ya no está ahí. Nuestro cuerpo va a ese lugar. Y a esa separación del cuerpo con el alma se le llama muerte física. Entonces, sepulcro y tumba sirven para encerrar el cuerpo. Mire, han habido varios casos de personas que las han enterrado vivas y no han podido salir. Cuando despiertan de su adormecimiento o de su paro cardíaco, han querido salir. Saben porque los han encontrado, cuando han exhumado sus cuerpos, los han encontrado en diferentes posiciones y el ataúd está todo rayado, arañado, porque de algún modo en su desesperación que se estaban asfixiando, ellos trataron, hicieron lo posible por salir y no pudieron. ¿Por qué? Porque el sepulcro y la tumba es como una cárcel. Usted lo meten ahí, ya no sale. Su cuerpo físico ya no sale. Si estaba muerto, bueno, le fue bien, pero si estaba vivo, ya se amoló. Iba vivo, pero se va a morir, porque no hay manera sencillamente de salir de ahí, porque el sepulcro y la tumba son como una cárcel donde va el cuerpo físico. Ahora, esa tumba y esa cárcel no puede sujetar ni el espíritu ni el alma mía. El espíritu, dice la Biblia, que va a Dios, porque Él puso el espíritu. No hay ninguna otra alternativa. Regresa a Dios quien lo dio. Pero el alma, que algunos hasta la unen con el espíritu, dicen que es una sola cosa, el alma es sujetada en otro tipo de cárcel. Para esa cárcel vamos a usar lo que es el infierno, o sea, Hades o Seol. Ahí va el alma, ahí va el alma. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es el Hades o el Seol, es el lugar donde están las almas de los que mueren físicamente. Tiene una cárcel para el cuerpo físico, tiene otra cárcel para el alma, que no es física. Porque eso no lo puede sujetar la tumba. Entonces van a ese lugar las almas. Y luego está el tercero, que es el lago de fuego. Les dije que en 3 partes, ¿verdad? El lago de fuego es el lugar donde están todos los que fueron primero al infierno y han sido separados eternamente de Dios. Hacemos las 3 divisiones: el cuerpo a la tumba, el alma al infierno, Hades o Seol, y luego al lago de fuego vienen todos los que estuvieron ahí, pero van a ser separados de Dios eternamente, porque el infierno, Seol o Hades, solamente es una cárcel temporaria, no es una cárcel eterna. La gente está ahí esperando el día del juicio final. Y en el día del juicio final, entonces todo eso va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, esas 3 maneras, las diferencias que hay, ya saben, ¿verdad? Una para detener el físico, otra para detener el alma por un tiempo temporal, pero la otra, el lago de fuego, para detener el cuerpo y el alma juntos por toda la eternidad, apartados de Dios. Hablo
de lo primero. El sepulcro o tumba, la palabra muerte es definida como el cesamiento de vida. En el diccionario, en cualquier lado, le van a decir muerte significa el cesar de existir, dejar de respirar. O el corazón se para o el cerebro se muere, pero deja de existir la persona y a eso se le llama muerte, por la ciencia, ¿verdad? Ahora, en la voluntad de Dios no está puesto así. Cuando Dios creó al hombre, no dijo realmente que el hombre fue creado para morir. Dios no lo hizo así. Al contrario, cuando usted lee en Génesis, dice que Dios sopló en el hombre, en la nariz del hombre. Dios sopló en la nariz y luego dice que, y fue el hombre un ser ¿qué? Un ser viviente. Eso no lo dice de los animales ni de las plantas, que también son vivientes. Pero lo que quiere decir esa frase, dicen en el original, un ser viviente, alguien que no dejará de existir. Un ser, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Porque el aliento que se le dio en la nariz es el aliento de Dios, y Dios es eterno, nunca muere. Entonces el hombre fue creado en sí en el Edén con la capacidad de no morir, de existir siempre. Él va a existir siempre. Entonces, eso es lo que pasa, aunque el diccionario o la gente o el mundo secular diga que el cesamiento de vida es muerte, en los planes de Dios, cuando creó al hombre, cuando hizo ese ser, no estaba para que muriera, estaba para que viviera siempre. Y si usted pensara por un momento qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado, todavía estuviéramos viviendo en un paraíso. Todavía nuestra vida sería fácil, porque acuérdese que la muerte física es el pago por la desobediencia, y esta muerte es la que nos ha afectado a nosotros bastante. Pienso, yo así me pongo a meditar por momentos. Fíjese qué pasaría si el hombre no hubiera pecado. El hombre podía comer de todos los árboles del huerto, de todos los árboles del huerto. Haga la prueba y coma de todos los árboles que hay hoy. Algunos hasta se le conoce como poison oak, ¿verdad? Hay zarzas, hay espinas que duelen. Eso no existía en el Edén. Estaban los árboles, pero no había fruta venenosa, no habían los zarzales. Estaban los animales, pero no eran salvajes. Podía convivir con el león, con el tigre, con cualquier animal y no lo iba a matar porque no existía la muerte. ¿Verdad que sería lindo tener un mundo así? Sería bonito, pero no es posible. ¿Por qué? Porque ese es el pago de la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces físicamente fuimos creados para vivir eternamente, para ser perfectos, para vivir felices, para disfrutar de la creación. Nuestro cuerpo no iba a sufrir esos maltratos que se sufren. No sé cómo sería que la mujer diera luz sin dolor, pero el dolor cuando la mujer da luz es parte de la maldición que Dios dio a la mujer cuando pecó. Entonces muchas cosas cambiarían. Trabajaríamos, pero no nos agotaríamos en el trabajo, sino que al contrario, disfrutaríamos trabajar. ¿Verdad? Todo sería totalmente diferente. No hubieran malos patrones, ni hubieran días malos como los que tenemos en nuestros trabajos. Todo fuera armonía. En nuestras familias no habrían problemas. Todo sería perfecto. Pero todo eso fue dañado por la desobediencia y como consecuencia del pecado. Entonces recuérdese, la muerte significa separación, y hay por lo menos 3 muertes que es las que yo comencé a mencionar. La primera es la muerte espiritual. Lo primeritito que pasó, el diablo les dijo, el día que de este comieren no van a morir. Dios les dijo que van a morir, pero yo les aseguro que no van a morir. No es así. En otras palabras, el diablo le dijo, Dios es mentiroso. Lo que Él les dijo es mentira. No quiere que ustedes coman porque si comen van a ser igual que Él. Y entonces Él no quiere tener otras personas igual a Dios. Y sabe que desde entonces el hombre comió y el hombre sigue pensando que puede ser igual a Dios. Sabe bastante y mientras más sabe, más se aleja de Dios. Y mientras más tiene, menos le ayuda a Dios. Todavía está con esa tendencia el hombre. Entonces, lo primero que pasó fue
que Dios les dijo, ciertamente morirás. Y esto es lo que sucede. Dios ya había tenido un problemita con Satanás. En Satanás se halló la maldad por primera vez. Él se rebeló contra Dios y Dios como castigo lo designó a vivir toda la eternidad en el lago de fuego, que es este que estamos viendo ahí abajo, el lago de fuego. Y Satanás vino y manipuló al hombre para que el hombre también muriera y se rebelara contra Dios, igual como él lo hizo. Y al rebelarse contra Dios, el hombre murió espiritualmente. Eso se llama muerte espiritual, cuando el hombre se separó de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre pecador. No pueden estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí el hombre hablaba de tú a tú con con Dios, perdón. Adán y Eva hablaban así, de tú a tú con Dios. Pero un día, cuando vieron que Dios venía por ahí, mire, eso no se veía antes. Pero ahora se dan cuenta, ahí viene Dios, ahí viene Dios. Y comenzaron a temblar. Y Dios les dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué creen? ¿Que Dios no sabía dónde estaba? Ya, antes no había habido ese problema que el hombre se escondiera de Dios. Pero dice, se me está escondiendo, ¿qué es lo que está pasando? Y a mí me da la idea de cuando yo tenía niños. Saben que yo tuve niños chiquitos, ¿verdad? O piensan que ya los tuve grandotes. Yo me acuerdo cuando llegábamos a la casa, y yo sé que a ustedes les ha pasado eso. Y uno de los babies de nosotros, cuando dicen, ahí viene papá, se esconde en un closet, se esconde detrás de la puerta, o a veces detrás de un mueble, para que papá no la mire. Y usted que entra y sabe que ahí está escondida y que no, y ya comienza, ¿y la niña dónde está? Y el niño que se ha hecho, y usted se hace loquito buscándolo por todos lados, y hasta que la asuste, ¡ay, aquí estaba! Yo pienso que Dios así jugaba con el hombre este día, porque el hombre haciendo que se le escondía, ¿verdad? Pero Dios lo estaba viendo muy bien. ¿Dónde estás tú?, le dice. Oh, dice Adán, oí tu voz en el huerto. No lo oía cada rato, pues. Y me di cuenta que estaba desnudo. Entonces tuve miedo y me escondí. ¿Y dónde vino ese miedo? ¿De dónde vino esa vergüenza? ¿Por qué estás desnudo? Y no desnudo has estado todo este tiempo, pues. Ni sabemos cuántos años había vivido ya así. En época de inocencia. Pero el hombre, por pecar, ¿qué pasó? Hizo distanciamiento entre él y Dios. Y a esa separación del hombre y Dios se le llama muerte espiritual. Muerte espiritual. Ahora, cuando el hombre murió espiritualmente, vinieron dos muertes más. La primera que vino ahí es la muerte física. Y la muerte física es la que hace necesarios la tumba y el sepulcro. La muerte espiritual hace necesario el lago de fuego, porque es condenación eterna, separado de Dios eternamente. Pero la muerte física hace necesario el sepulcro y la tumba. Ahora ya hay que hacer un hoyo, hay que ver dónde lo enterramos, porque ya se muere. Antes no se moría. Viene la segunda muerte, que es la física. No tengo ni que explicar mucho, porque es de la que más conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos se murieron aquí ya? Bueno, no nos hemos muerto porque estamos aquí, pero tenemos la experiencia, hemos perdido un ser querido. Hemos visto que otros se han muerto y sabemos que los que se han muerto se han deshecho, no han regresado. Entonces, si algo nos es real a nosotros, es la muerte física. Entonces, la muerte espiritual es la que a veces no le ponemos mucho cuidado, pero créame, ahí está. Esa ahí está. Y entonces, la muerte espiritual existe y hizo posible el lago de fuego, ¿verdad? Pero viene otra que se llama la muerte eterna. Cuando usted estudia incluso el Apocalipsis, usted va a encontrar, esta es la muerte segunda. El hombre muere una vez porque nace en pecado y está destituido de la gloria de Dios, pero muere otra vez eternamente el día del juicio final por no haber aceptado la salvación que Cristo ofrece. Entonces aquí está la situación. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal son puestos en un lugar aparte de esto, en lugar del lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Al morir en Cristo, nosotros somos puestos
no como los que no mueren, los que mueren sin Cristo, sino como los que mueren en Cristo. Y lo voy a ver en un momentito. Entonces, las tres muertes entran en función: la espiritual, la física y la muerte eterna. La muerte eterna, se la pongo así: muerte física, separación del cuerpo con el alma. Muerte espiritual, separación del hombre con Dios, o del alma con Dios. Porque Dios es santo, el hombre es pecador. Hay una separación. Y la muerte eterna, separación del alma con Dios eternamente. Si hay una separación entre el hombre y Dios, pero esa separación tiene solución ahorita. Acepte a Jesucristo, reciba la salvación y usted puede ser redimido de sus pecados. La sangre de Cristo lo limpia y puede vivir una vida eterna con Cristo. Pero ¿qué pasa? La muerte eterna, esa ya no tiene vuelta. Porque una vez ocurrió, se separó con Dios, Dios nunca va a volver a tratar con esas almas, ni con esa gente. Los que están con Dios van a vivir eternamente con Dios, y los que están sin Dios van a vivir eternamente sin Dios. No va a haber ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Me enfoco entonces un poquitito sobre lo que es el Seol y el Hades ahora. Dejo lo que es la muerte física y hablo del sepulcro y tumba. Paso a hablar un poco más acerca del infierno, del Seol y el Hades. ¿Se acuerdan? Infierno en español, Hades en griego, Seol en hebreo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Es la misma cosa, solamente en diferente idioma. El Seol, tengo bastantes citas. ¿Vienen con ganas de leer la Biblia? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco del Seol. Job, capítulo 26. Y en Job, capítulo 26, vamos a ver que el Seol, o sea, el Hades o el infierno, está abierto o expuesto ante los ojos de Dios. Job capítulo 26, ¿lo tienen? Y miramos en el capítulo 26, y miramos el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6 de Job 26. Dice: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Ahora, la palabra Seol, ¿por qué usa la palabra Seol aquí? Porque estamos en el Antiguo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito? En hebreo. Pero si esto estuviéramos leyéndolo en griego, en vez de decir Seol, dijera Hades. Y si hubiera sido traducido al español, en vez de decir Seol, dijera el infierno. La misma palabra, pero en diferentes idiomas. Entonces, mire también Proverbios. Proverbios 15. Solo hay un libro de por medio ahí, después de Job está Salmos, después Proverbios. En el capítulo 15 y el versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Verdad? Están delante de Jehová. O sea, lo que está diciendo aquí es que Dios mira lo que hay dentro del Seol. ¿Han agarrado ustedes alguna situación y como una cajita o algo y tienen algo adentro y lo mueven y le dice: si me dices que tengo aquí, te lo regalo? ¿Han visto ustedes eso, verdad? Y usted está adivinándole ahí, suena como a monedas, suena como a chocolates, o usted está pensando en su mente qué habrá dentro de la caja. Entonces, pero usted sabe porque usted tiene la caja y usted es la que le echó las cosas que hay ahí. Igual pasa con el Seol. Dios sabe lo que hay dentro del Seol. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. ¿Por qué dice aquí? Está abierto ante sus ojos. Él no tiene nada que se le esconda. Ya sabemos eso, ¿verdad? Si no, les recomiendo el Salmo 139. Sabemos que Dios está presente en todas partes. Lucas 16. En Lucas 16 vamos a ver que el Seol y el Hades, en este caso los judíos creían que constaba de dos partes. En Lucas 16 usted va a leer versículo 19 en adelante. Dice así, mire: había un hombre rico. ¿Quién era? Un hombre rico, ¿verdad? Versículo 20. Había también un mendigo llamado ¿quién? Lázaro. Entonces, dos personas. Una persona que se identifica como el hombre rico
y otra persona que se le identifica como un pobre, pero con un nombre llamado Lázaro. ¿Sabe que porque existe esa palabra Lázaro, ese nombre es un nombre personal? Muchos teólogos han descartado que esta historia sea una parábola y dicen que es una historia real, porque las parábolas no tienen nombres propios, y este menciona bien a Lázaro, menciona bien a Abraham, pero ese es otro tema que les voy a dar otro día. Pero agarren la idea, está el rico y está Lázaro. Sabemos la historia, ¿verdad? Uno que tenía en abundancia y otro que no tenía para nada. Hasta las migajas quería comerse del piso. Eso que solo los perritos se comen, o los pajaritos cuando entran ahí debajo de la mesa y se comen. Eso quería comerse el hombre. Tan grande era su alma, su hambre. Entonces, el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué pasó? Y murió también el rico y fue sepultado. Hay bastante que hablar aquí, pero lo voy a hablar en la otra serie de mensajes que estamos llamando Si los muertos hablaran. Entonces, uno murió y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y el otro murió y fue sepultado, el rico, ¿verdad? Fue sepultado. Es interesante que uno fue sepultado y el otro no. Pero fíjese lo que sigue después. El versículo 23. Y ¿dónde? En el Hades. ¿Qué es eso? Si les digo que me digan Hades en hebreo, ¿qué me dirían? Seol. Y si lo decimos en español, entonces ahí está, ¿verdad? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Este es el rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, voy a saltarme hasta el versículo 26. Bueno, 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú ¿qué? Atormentado. Usted, lo que estoy haciendo aquí es haciendo una división, ¿verdad? El Hades está dividido en dos partes, ¿verdad? Uno va a un lugar y otro va al otro lugar. Uno de ellos está consciente, el rico está consciente de lo que está pasando, pero el otro no. Entonces, en un lugar hay tormento, pero en otro lugar hay consolación. Entonces, el versículo que 26, además de todo esto que hay, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cierro el pensamiento de este pasaje con eso, aunque la historia sigue hasta el 31. Cima. ¿Saben qué es una cima? Dicen que la palabra cima se traduce así de simple: abismo. Abismo. Quizás nosotros conocemos los que son barranquitos, ¿verdad? Y yo puedo saltarme en uno de estos, pero esta es una cima de esas profundas, en donde no hay persona que pueda agarrar impulso y saltar y caer allá al otro lado. Ninguno puede cruzar de aquí para allá, ni de allá para acá. Ahí no existe ni Superman, ni Batman, ni ninguno de esos, no están los tipos del Señor de los Anillos y todo eso, no están ahí. No existe. Hay una cima que separa unos de los otros. Entonces está bien claro en la Biblia que hay dos lugares, no es uno solo. En un lugar es donde van los impíos, un lugar donde van los impíos. ¿Saben qué son los impíos? Los que no tienen piedad, los que no reconocen a Dios, actúan en rebelión contra Dios. Y otro lugar van los temerosos de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que solo en este tiempo hay gente buena como nosotros? Todo el tiempo ha habido gente buena. Noé fue bueno, David, Abraham, Moisés, todos esos fueron siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo no había hecho la obra de salvación todavía. Entonces, todos los que morían, que eran siervos de Dios, iban a ese lugar. Pero los que morían, que no eran siervos de Dios, sino que eran los catalogados como impíos, iban a otro lugar. Incluso algunos pasajes que por tiempo no los traje, habla de las personas que van a este lugar se llaman bienaventurados y los que van al otro lugar se llaman impíos. Entonces existe ese nombramiento en la Biblia.
También en el caso de esta historia, usted va a ver que Lázaro fue a lo que se conocía como el seno de Abraham. Y ese mismo seno de Abraham es al que Jesucristo se refirió cuando en la cruz del Calvario le dijo al ladrón: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando del seno de Abraham o el paraíso, un lugar donde están los espíritus o las almas de las personas que han vivido bajo el temor de Dios y que murieron creyendo en Dios, creyendo en la resurrección. Entonces, ahí están los impíos, los bienaventurados. Pero esto es lo que pasa. Cuando Cristo murió, ocurrió un cambio. ¿Sí me siguieron, verdad? Tenemos la palabra Hades, pero ahora Hades y Seol, infierno, se dividen en dos partes. Para el tiempo de Cristo se puede ver que se creía en la existencia de un lugar para los buenos y otro para los malos. Ya se puede ver dentro de ese contexto. Entonces, pero cuando Cristo vino y murió, ocurrió un cambio. Miren los cambios. Hechos 2. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Y ahí vamos a ver en Hechos 2, los versículos 23 y 24 voy a leer, aunque el contexto es grande, pero voy a leer, bueno, leo el 22 al 24. Hechos 2, 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Oiga ese nombre, ¿qué es el nombre? Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué hicieron? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Qué hicieron? Crucificándole. Entonces, ¿qué pasó con Jesucristo? Murió, ¿verdad? Murió. ¿Y a dónde fue? Como cualquier otro de la época, Hades, el infierno, Seol tenían que tener en función. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 24? Al cual, hablando siempre de Jesús, Dios, ¿qué hizo? Levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué? Imposible que fuese retenido por ella. El cambio que pasó, ¿cuál es? Mire, yo no tenía ninguna idea de quién era Alcatraz, pero al llegar aquí a San Francisco me di cuenta que es un reo que se escapó de ahí, de esa isla. Era una cárcel y que se escapó. Hasta ahorita nadie se había escapado del Seol, ni del Hades. Es una cárcel de donde nadie puede salir, ¿se acuerdan? Nadie puede salir, simplemente no pueden salir. Pero el cambio ocurrió con Jesucristo. ¿Cuál es ese cambio? Él fue suelto de los dolores de la muerte. Él fue levantado, resucitó al tercer día, ¿se acuerdan? Entonces, ese cambio es importante. Efesios 4, adelantito en su Biblia, después de Corintios, de 2 Corintios, en Efesios capítulo 4, podemos leer algo también, versículos 8 al 10. Y en Efesios 4, del 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué hizo? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. ¿Por encima de cuántos? De todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Cuántos cielos hay? 3. Se levantó no solo de la muerte, no solo para impactar a los familiares, se levantó por todos los cielos para tener el control sobre todos los cielos. Por eso es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que Él hizo. Cuando Cristo se levantó de la muerte, adquirió la victoria. Entonces, 2 Corintios, ahí están en Efesios, ¿verdad? Regresemos a 2 Corintios y miremos un versículo más. 2 Corintios, el capítulo 5. En 2 Corintios, capítulo 5, y va a ver qué pasa con el creyente al morir. Capítulo 5 dije, ¿verdad? Los versículos 6 al 8 dice ahí: así que vivimos
confiados siempre. Aquí no está hablando de Cristo, sino que está hablando de nosotros. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. Y más quisiéramos ¿qué? Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando yo predico, cuando alguien se muere, me gusta usar esas palabras. Porque para nosotros es una victoria. Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Cristo vivió, nosotros también viviremos. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la esperanza de nosotros es Cristo, porque Él se levantó y venció la cárcel que tenía Él. Por eso nosotros tenemos una victoria. Entonces es interesante que nosotros pensemos en eso, ¿verdad? Ahora, acuérdese, David murió diciendo, porque no dejarás mi alma donde, en el Seol. Job murió diciendo, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará y que después de deshecha esta mi piel, muerte física, en mi carne, resurrección, he de ver a Dios. Así murió Job, pensando en eso. Ahora el infierno es descrito de esta manera. Si quieren solamente anoten, porque si leo todas estas citas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citas. Pero eso me lleva nomás a la mitad del sermón. Si quieren mejor solo escriban si pueden así de rapidito, les doy una lista. La Biblia describe el infierno como esto. Daniel 12:2 dice que es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua. Mateo 18:9 dice que el infierno es el fuego de la gehenna. Un día les explico qué es la gehenna. Marcos 9:43 dice que es fuego que no puede ser apagado. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencia con fuego, con algo que se está quemando. Una cosa sí yo tuve bien claro una vez, que es un sistema para apagar el fuego de la leña y otro sistema para apagar el fuego de la gasolina. La leña usted la sopla y apaga todo eso, pero la gasolina no. Usted sabe que la leña usted le echa una cantarada de agua y se apaga. El agua apaga ese fuego, pero la gasolina, aunque esté dentro del agua, está quemándose. La única manera de apagar la gasolina es quitando el oxígeno, cubriéndolo con un manto. En un lugar donde no hay oxígeno, la gasolina se apaga. Pero este es un lugar que nunca se apaga, es peor que la gasolina. Es peor que la gasolina. También Mateo 13, 41 y 42 dice que es un horno de fuego. Horno de fuego. Mateo 22, 13 dice que es un lugar de lloro y crujir de dientes. ¿Cuánto hace que no cruje los dientes usted? Yo tengo ratitos desde que no me da frío. Pero ese no es el mismo crujir de dientes. El crujir de dientes de dolor. Lo he visto en las películas cuando van a hacerle algo doloroso, como sacarle la bala sin anestesia, le dan un palo para que muerda a la persona, porque le va a doler tanto que puede hasta quebrarse los dientes. Ese es el crujir de dientes, un dolor inmenso. También está Mateo 8:12, que le llama al infierno, le llama las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera. Judas, versículo 7, Judas solo tiene un capítulo, no busquen capítulo ahí, ¿verdad? Judas 7 dice que es castigo de fuego eterno, dice Judas. Apocalipsis 20:15 le llama el lago de fuego, ¿se acuerda que es la misma palabra, verdad? Apocalipsis 20:15 le llama el lago de fuego. Y cierro diciendo esto. El infierno sujeta el alma, pero no el cuerpo. ¿Se acuerda? Es lo opuesto. En el infierno no puede estar el cuerpo porque es físico.
está el alma. El cuerpo está sujeto en el sepulcro. Entonces cuando David dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, está hablando de la resurrección. Y cuando Job dice, en mi carne de ver a Dios, está hablando de que un día esa alma que está en el Seol y ese cuerpo que está en la tumba o en el sepulcro se van a juntar de nuevo, se van a unir de nuevo. Y no es que van a volver a vivir, porque nunca han dejado de vivir. Acuérdense que el hombre es un ser viviente. Entonces se van a juntar de nuevo. Y a esa reunión del cuerpo con el alma se le llama resurrección. Y es importante saber que es física. Cristo resucitó físicamente, hasta comió con los discípulos, con los muchachos, iba a decir. Comió con ellos en su desayuno bien rico, ahí en la playa del lago de Galilea. Físicamente estaba bien el hombre. Y le dijo a Tomás, mira, tócame aquí, mete los dedos aquí en el hoyo este. Mira, soy yo el que resucitó. Pruebas físicas, ¿verdad? Entonces es importante saber que el alma no va a quedar en el Seol, va a salir del Seol. Ya sea que esté en el lado de los impíos, o ya sea que esté en el lado de los salvos, las almas se van a juntar un día con los cuerpos. Juan 5, 28, 29 dice que viene un día cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y habrá resurrección. Los que hicieron lo bueno para vida eterna y los que hicieron lo malo para condenación eterna. Hay una resurrección. Todo el mundo va a resucitar, ¿verdad? Entonces, dejo ahí lo que es el infierno y trato de cerrar con lo que es el lago de fuego. Yo espero que todo lo de arriba lo tengan más o menos claro, ¿verdad? Y que si el otro domingo les hago un examen, que lo pasen con más del 70%, ¿no? Hablemos un poquito del lago de fuego. El lago de fuego, Mateo 25, 41, es bien importante que miremos ese versículo, les voy a decir por qué. Mateo 25, 41. Rapidito, esos que saben leer Biblia, hojear la Biblia, gánenme pues. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Todavía no? Ni los que tienen Biblia electrónica me ganaron, ¿verdad? Mire, en Mateo 25, 41 leemos esto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Se acuerda que ese es un nombre para esto, verdad? Para el lago de fuego. Al fuego eterno, preparado ¿para quién? Entonces, la pregunta así de simple es, ¿para quién fue preparado el infierno? ¿Para quién es el lago de fuego? ¿Se acuerda que le dijo? Desde que el diablo se rebeló contra Dios, fue destinado al lago de fuego. Entonces hay un proceso, algo así como el que nosotros entendemos cuando es algo judicial, ¿verdad? Entonces tiene un hombre ahí que está acusado de algo, y entonces si están recopilando evidencias para ver si le pueden hacer un juicio. ¿Hay o no hay evidencias? Si hay evidencias, vamos al juicio. Entonces viene el juicio que dura un tiempo, y en ese tiempo del juicio la persona está arrestada. Entonces llega un momento donde dicen, es condenado a muerte. Bueno, vas a esperar tu turno para la pena de muerte y vas a irte para San Quintín, que es la cárcel que está más cerca aquí, ¿verdad? Y cuando llega el turno, entonces te matamos. Se oye bien fácil, ¿verdad? Entonces algo así pasa con el hombre. El hombre está en pecado, el diablo cometió pecado y están destituidos de la gloria de Dios y que condenados al lago de fuego. Pero el lago de fuego todavía no está en función. Todavía está limpio, no hay nada ahí adentro. ¿Por qué? Porque los que mueren ahorita no van al lago de fuego. Al lago de fuego van a ir cuando ocurra el juicio final. Entonces esto es lo que sucede. En este caso, podemos clarificar que todos los que murieron no se han ido a ese lugar eterno todavía, sino que están esperando el día cuando la sentencia de muerte se va a ejecutar. Y cuando esa sentencia se ejecute, entonces van a irse a esa condenación eterna. Ahí mismo están en capítulo 25, ¿verdad? Miren el versículo 46, ahí mismo. 25, 46. Dice ahí, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces está hablando de dos grupos de personas, unos que son justos y otros que son injustos. ¿Verdad? Van a ir unos de un lado a otro. Hay dos grupos de personas bien marcadas. ¿Y sabe por qué le digo que lea estos versículos?
Porque la Biblia hace esa separación. Y en el tiempo que vivimos hoy, hasta los cristianos están enseñando herejías en cuanto a esto. Y están diciendo que Dios nos va a salvar a todos. Pero eso no es bíblico. Sencillamente no es bíblico. Y yo quisiera ser compasivo y con cualquier persona que está allá afuera decirle Dios te ama y te vas a ir al cielo redondito. Pero no es así nomás. Ahí están los dos destinos, en la vida eterna y en la condenación eterna, ¿verdad? Ahora, vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Aquí viene donde el lago de fuego será inaugurado por dos personajes vivos. Oiga que le dije vivos, ¿verdad? Dos personajes vivos. Entonces, en el capítulo 19 y el versículo 20. En el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella, ¿quién? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y luego dice, estos dos, habla bien, ¿verdad? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, póngale mucho cuidado a esto, porque muchas teorías hay hoy en el mundo. Una de las teorías es espiritualizar este pasaje. Dicen que el anticristo, que la bestia y el falso profeta no son literalmente personajes, sino que son sistemas. Otros dicen que bueno, hay una serie de teorías que ni para qué entro en todo eso, ¿verdad? Cuando estudiamos profecía, entonces sí, entramos de lleno ahí. ¿Se acuerdan que hablamos del Apocalipsis hace poco? Bueno, no hace poco, ya hace unos añitos, ¿verdad? Pero hablamos de profecía. Y entonces, aquí está la situación. Dice claramente, estos dos. Y fueron lanzados, ¿qué? Los sistemas no tienen vida. Y fueron lanzados vivos. Entonces, ¿sabe? El lago de fuego está ahí. Está ahí, ¿verdad? Pero ¿quién se ha ido al lago de fuego? Nadie. Todavía no hay nadie. En el futuro, los primerititos en caer va a ser la bestia y el falso profeta. Sin decir nombres, ¿verdad? Porque no sabemos quiénes son. Pero sabemos que un día ellos van a entrar y van a estrenar lo que es el lago de fuego. Será inaugurado por ellos. El siguiente personaje en llegar ahí está en el capítulo 20, ahí mismo en la otra página, capítulo 20 y el versículo 15. Capítulo 20 y versículo 15, ahí está el otro personaje que va a llegar, que dice, y el que, perdón que me equivoqué, hermanos, no es ese, 20:10, me salté un personaje ahí. Capítulo 20 y versículo 10, ¿lo tienen? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde qué? Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. Fíjese que si nosotros viéramos literalmente, aunque no está para verlo literalmente o cronológicamente, quiero decir, el libro del Apocalipsis, la bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego y luego comienza el milenio, que es cuando a Satanás se amarra. Pasan 1000 años, a los 1000 años se suelta a Satanás, pero ya no tiene tiempo para poner a las naciones a pelear. Entonces Satanás es agarrado y tirado al lago de fuego. Si lo viéramos de esa manera, ustedes díganme, ¿verdad que entre la llegada del falso profeta y la bestia al lago de fuego y la llegada de Satanás hay 1000 años de existencia? Si lo vemos de esa manera, ahí está el milenio. Pero dice que cuando el diablo fue lanzado, dice, ¿qué pasó? Ahí estaban. ¿Quiénes estaban ahí? La bestia no se habían muerto. Porque en ese lugar, acuérdense que es vergüenza y confusión perpetua. Si está en el Hades alguien, un día va a salir del Hades. Qué bueno fuera que si era cristiano va a salir, pero para recibir victoria. Pero si está en el lado de los impíos,
no va a disfrutar esa salidita ahí, porque va a pasar de aquí para la condenación eterna, de una vez. Entonces, el diablo llega y los encuentra, todavía ya estaban, la bestia y el falso profeta. ¿Por qué? Porque es bien dicho, esas citas no las traje ahorita, pero dice que el gusano nunca muere, dice en otro pasaje. De los pasajes que leímos, que no leímos, ahí dice, las personas están ahí permanentemente, eternamente, no desaparecen. Y están, acuérdense, con físico y alma. ¿Por qué? Porque el físico y el alma se juntaron en la resurrección, ¿verdad? Entonces, primer personaje en caer, la bestia del falso profeta. Segundo personaje, el diablo. Ahora acuérdense, fue para el diablo y sus ángeles, originalmente creados. Entonces, los últimos en llegar ahí, leemos el 11 al 15, ¿no? Versículo 11 al 15, ahí están los últimos en llegar al infierno o al lago de fuego. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, no hay manera que se escape. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿A quiénes? Los muertos grandes y pequeños. ¿Qué pasó? Estaban de pie ante Dios. ¿Qué pasó aquí? Resucitados. Los muertos grandes y pequeños. No piensen que por ser chaparritos no vamos a estar ahí. Y no piensen que ustedes por ser grandes ya se salvaron. Realmente lo que está hablando ahí metafóricamente es que no había una sola persona que no estuviera ahí. Podría agregarle grandes y pequeños, ricos y pobres, bonitos y feos, gordos y delgaditos. Ustedes sigan la lista. No importa, ahí van a estar o vamos a estar toditos de pie ante el trono de Dios. De pie. Y entonces sigo leyendo, dice, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y luego dice, mire, y el mar entregó sus muertos. Todos los ahogaditos ahí van a aparecer. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué pasó? La muerte y el Hades se quedaron vacíos. Nadie quedó ahí en el Hades. Todos salieron para estar de pie ante el trono de Dios. Y luego dice ahí, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. ¿Qué pasó con todo esto de aquí arriba? Ahorita están con un montón de confusiones ahí, que sí, que sí, no, que qué es esto, que el otro. Por más que lo explicó el pastor, no entendí ni pap. No se preocupe, un día todo esto va a ser metido aquí. Lago de fuego, ahí se termina todo. Todo se mete ahí. Eso es lo que está diciendo el versículo 14. Todo. Se metió al lago de fuego. Ya no hay muertos en ningún lado. Todos están ahí. El Hades todo entregó a los muertos. Todas las personas están vivas y están de pie ante el trono de Dios. Y están siendo juzgadas según las obras que hay en los libros. Entonces el versículo 15 cierra todo, ¿verdad? Dice el 15. Y el que no se halló escrito, eso está hablando de los hombres. Deje la bestia, el falso profeta, olvídese del mar, del Hades, todo eso, olvídese, todo eso ya están ahí en el lago de fuego. Pero los que están de pie ante el trono de Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Ahorita, yo puedo que mezcle, puede ser que algunas veces mezclo las palabras, y en vez de decir lago de fuego, digo infierno. En vez de decir infierno, digo lago de fuego. Vienen del mismo concepto. Pero al final la diferencia la va a hacer esa palabra que se llama lago de fuego. ¿Verdad? Eso va a cerrar todo. Eso va a cerrar todo. Y hay cosas que yo, cuando leo esto, me da temorcito. Ustedes piensan que el pastor es perfecto, ¿verdad? Es santo. Y que algunos de ustedes no son santos, ¿verdad? Y por eso es que un día tienen que venir y pedir consejo a mí o me piden que ore por ustedes, ¿verdad? Todos nosotros salimos faltos ante la gloria de Dios. No estamos bien. Y si a una cosa yo le tengo pánico es que me descubran los secretos. ¿O a ustedes no les da pánico eso? A ver, díganme unos cuantos secretos ahorita.
ese día va a ser terrible. Va a ser terrible ese día. Porque las obras de cada uno van a ser expuestas. Y no va a ser delante del pastor. Esos hermanos que dicen que no se da cuenta el pastor. No le vaya a decir al pastor. Ese día me voy a dar cuenta de todo eso. Porque lo va a poner el Señor en PowerPoint, digo yo, bueno. De alguna manera lo va a hacer público. Y todo el mundo lo va a ver, no solo los de la iglesia Senda de Vida. Todos lo van a ver. Y es interesante cuando llegue ese día. Los que son de Cristo llegan a este juicio no para ser condenados, porque ya fueron salvos y ya reinaron con Cristo sobre la tierra y ya sus pecados han sido solucionados. Voy a hablar de eso más adelante, porque el próximo domingo voy a hablar del cielo. Ahorita hablé del infierno, voy a hablar del cielo el próximo domingo. Y voy a seguir con esos temas, porque acuérdense, estoy moviéndome de un tema mostrando el camino a Dios, estoy moviendo a si los muertos hablaran, que dijeran. Esa es la serie con la que voy a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es esto: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. A ese libro de la vida es el que hay que tenerle cuidado. Hay varias versiones en cuanto al libro de la vida. Lo que se nos ha enseñado más por tradición es que el día que usted acepta a Jesucristo, ese día le da a Dios un nombre nuevo, ¿verdad? Y cantamos el himno, hay un nombre nuevo en la gloria y mío es, ¿verdad? El mío está escrito en gloria, ¿verdad? Pero eso quiere decir que cuando usted se arrepiente y viene a Jesucristo, Dios escribe un nombre ahí arriba. No necesariamente va a ser Mario, porque Mario, acuérdese que ese es un nombre pagano. Es un dios de Marte. Y entonces, mi nombre Mario no es un nombre muy bien visto por Dios. Pero Salomón, acuérdense que tengo Salomón, ese es bíblico, ¿verdad? Entonces ya tengo, quizás ahí en el cielo me voy a poner Salomón, no me voy a poner Mario. Pero este es el asunto. Algunos piensan que no es así. Que no es asunto de que cuando este aceptó, escribámoslo. Este aceptó, escribámoslo. Sino que dicen que Dios en su computadora divina, para que nosotros lo entendamos, tiene registrados todos los nombres de las personas que existen en el mundo. No hay ninguno que nos escape porque Él nos ha hecho a todos. Un día, usted es evangelizado, se le presenta el evangelio y se le da la opción de aceptar o rechazar a Cristo. Usted dice, sí, yo lo acepto. Pero si usted dice, no, yo no quiero nada que ver con eso. O tal vez otro día. Entonces, hay un momento cuando Dios borra el nombre de la computadora divina. Lo quita. Y a eso se refiere en una de las iglesias de Apocalipsis, le dice, de Asia Menor, le dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Porque si sigues como están, voy a borrar tu nombre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, todos los que rechazaron a Cristo, ¿va a estar su nombre ahí? No va a estar. Todos los que aceptaron a Cristo, su nombre está ahí escrito. Esa es otra manera de ver el asunto. Ahora hay otros, una tercera posición todavía, que creen que la salvación te pierde, ¿verdad? Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, escriben el nombre en el libro de la vida. Pero de repente usted deja de perseverar y se aleja de las cosas de Dios y termina en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Borran su nombre del libro de la vida. Pero más adelante usted se arrepiente otra vez y regresa al Señor, ¿verdad? Entonces le vuelven a poner el nombre en el libro de la vida. Cuando llegue al final del mundo, si usted estaba perseverando, entró a la gloria. Si usted no estaba perseverando, se condenó. Yo no estoy muy seguro de esa posición. No creo yo que Dios tenga un ángel ahí que diga, mira, ahorita se repitió Mario, escribe el nombre. Mira, ahorita se portó mal, bórralo. Mira, escríbelo de nuevo. Mira, bórralo. ¿Verdad que eso no hace sentido? Para mí no hace sentido. O está o no está. Y ya, así de simple. Lo importante es que nosotros estemos aquí seguros de que aunque exista el infierno, esa palabra no nos asusta. Es un tormento eterno para los condenados. Y nosotros no estamos dentro de los condenados. Estamos dentro de los salvos, ¿verdad? Si no, ahorita arrepiéntase, sálvese, porque es tiempo todavía. El fuego de tormento no consume a la gente,
Acuérdese, el infierno no consume a la gente. Dice que serán atormentados para siempre, jamás. Siempre van a estar atormentados. Entonces este es el pasaje con que cierro. Se los leo yo. Este es Mateo 5, 29 y 30. Dice así, mire. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Una nota especial. Jesús no está hablando de almas que van al infierno. Está hablando también de cuerpos físicos, manos, pies, ojos. No es solo almas, ¿ve? El alma y el cuerpo están juntos de nuevo y juntos van a ser puestos así. Reflexionemos un poquito en eso, hermanos. Y no pasemos por alto. Lo que Cristo ha hecho por nosotros ha sido maravilloso. Porque yo no sé cómo estaría yo aquí predicando si yo no estuviera seguro que el infierno no es para mí. Y no entiendo todavía gente indecisa. Yo veo en nuestro tiempo gente jugando a la iglesita, jugando al cristianismo. Veo gente religiosa y veo gente aparentando ser buena, creyendo que por ser buenos ellos van a ser salvos. Esto es serio, no es así de simple. Y nosotros tenemos la gran bendición de ser salvos y estar del otro lado de la línea y estar en el lugar de los buenos. No porque somos buenos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es un buen momento para reflexionar y darle gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué creen? ¿Quiere usted tener una oración y darle gracias a Dios por la obra redentora de Cristo? Si gustan ponerse de pie, vamos a participar de la cena. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Quiero despedirlos con este pasaje de Judas, capítulo 24, versículo 24 y 25, que dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Si alguien tiene todavía sobrecitos del evento, el clamor, el día del clamor ahí en el San Francisco,